el 2018 nos hicieron fraude, pero no les alcanzó. Y nosotros vimos el fraude en las urnas y todo esto. No les alcanzó y Andrés dijo que iba a rescatar al país hasta donde se pudiera y con lo que se pudiera. Y yo francamente les voy a decir que yo le dije cuando se lanzó en el 18, bueno, pero ya para qué hacemos el trabajo, ya se hicieron al país. Bueno, y sin embargo, lo que hemos logrado en estos 3 años es verdaderamente increíble. Y nos faltan, piénsenlo bien, nos faltan 2 años y cacho para que termine el gobierno de Andrés. Y además sabemos que tenemos a la oposición en contra con todo lo que da, con una furia increíble. Todavía el día de ayer Raimundo Riva Palacio dice: en cuanto terminen los vamos a meter a la cárcel. Están en ese plan, ¿no? Y tú dirás, bueno, ¿y por qué nos van a meter a la cárcel? ¿Qué hicimos? En realidad estamos rescatando a las naciones, que deberían estar en la cárcel son ellos, ¿no? Si ustedes revisan, pues hemos rescatado todo lo que se ha podido rescatar en 3 años. Y es de veras muchísimo. Yo estoy convencido de que Andrés está como los buenos estrategas militares, está escogiendo sus batallas. Por supuesto que después de 36 años de neoliberalismo, las deudas que se tienen con el pueblo de México son enormes. Ya se rescató el salario mínimo, bueno, ya se está recuperando el salario mínimo poco a poco. Las leyes están cambiando, es decir, y en este mes que acaba de pasar, pues hemos tenido 2 momentos, bueno, 3 cosas realmente muy importantes. La primera es el tema de la revocación de mandato. Yo sé que ustedes nos ayudaron al recoger el voto por voto en el tema de la revocación de mandato, y es muy curioso porque la gente de la oposición ve el tema de la revocación de mandato como si fuera un capricho de Andrés, ¿no? Como si fuera una cosa así de que a Andrés se le ocurrió hacer la revocación de mandato, probar su popularidad, ¿no? Y para eso decidió gastarse 1.500 millones de pesos. Pero eso no es así. Es decir, la popularidad de Andrés está fuera de cuestión, y con una encuesta sabemos qué tan popular es el señor. No necesitabas hacerse el proceso de revocación de mandato para saber que el señor era popular. ¿Por qué impulsamos el proceso de revocación de mandato? Por una razón muy sencilla, porque en México tenemos sexenios, no periodos de gobierno de 4 años, sino de 6. No se permite la reelección, pero hay periodos de 6 años, son periodos muy largos. Y los presidentes lo suelen tomar como si fuera un mandato, vamos, de monarcas, ¿no? En esos 6 años hacen lo que quieren y no dan cuentas. La única forma de llamar a cuentas a esta gente es mediante la revocación de mandato, un ejercicio de democracia participativa directa. Estamos cambiando hasta la forma de hacer democracia en nuestro país. ¿Cómo hacen la democracia estos señores? Lo ven como un negocio. Para ellos todo es negocio. El agua es negocio, el aire es negocio, el gas es negocio, la luz es negocio. También es negocio la política. Los invierten en su campaña y lo ven como un negocio, y cuando llegan al cargo tratan de recuperarlo lo antes posible. Y por eso luego es que se lo roban todo. Ustedes han visto cómo, es decir, se ha invertido en Iztapalapa. Perdón, pero la inversión en Iztapalapa es histórica. El otro día, yo debo confesar que estaba apantalladísimo. Vine a la cosa de los teleféricos y dices, carajos, es un sistema de transporte de primer mundo, ¿no? Y además le ahorra a la gente más de una hora, le regresa más de una hora de vida del día, diaria. Pues es una brutalidad. Y luego ven, por ejemplo, fui a las Utopías. Le estaba yo comentando aquí a los compañeros, en plena Semana Santa, ¿no? De repente llego a las Utopías y hay una utopía en la que hay una alberca de bodas. Es un montón de familias que no tenían para irse a Semana Santa, pues ahí tenían a sus hijos en la alberca, les la pasaron increíble. Bueno,
¿De dónde salió el financiamiento de las utopías? Salió de que no se roban el dinero. ¿Se dan cuenta de lo que se robaban? Entonces, perdón, lo que se está recuperando es brutal. No debemos darlo por sentado. No debemos darlo por hecho. Nos lo pueden quitar mañana, ¿eh? Nos lo pueden quitar en un tris. Los apoyos a adultos mayores, las becas para alumnos, nos las pueden quitar en un tris. Y en estas semanas, les digo, tuvimos 3 eventos importantes. La revocación de mandato, que por cierto salió muy bien. Votaron cerca de entre 16 y 18 millones de personas, creo que 16.5 millones de personas. Es una cosa enorme. Y además el 92% ratificó a Andrés. Claro, nos van a hacer la guerra, al INE no le conviene que se hagan ejercicios de democracia participativa directa. Les arruina el negocio, entre otras cosas. Imagínate, si tú inviertes en una candidatura para tener 6 años y de repente a los 3 años te pueden quitar, pues te complican todo el negocio. Es parte de lo que estamos haciendo con el ejercicio de revocación de mandato. La segunda cosa, el segundo tema que estuvo a discusión el mes pasado, en estos últimos 30 días, es el tema de la reforma eléctrica. Y perdón, yo creo que Andrés escogió bien su batalla. ¿Por qué era tan importante empezar a debatir ahora lo de la reforma eléctrica? Por una razón muy sencilla. Miren, para toda nación, para toda sociedad, el sector energético es fundamental. Si tú a una sociedad, a una economía, le quitas el sector energético, la paralizas. Y eso se acaba. Y México, pues, tiene un sector energético muy activo y tiene muchas fuentes de energía importantes y tiene varias fuentes de energía eléctrica. Y todos sabemos que desde que llegaron los neoliberales al gobierno, lo que primero que querían hacer era quedarse con el petróleo mexicano. Y ellos decían, es que no queremos privatizar Pemex. No, lo querían quebrar. Y a eso se dedicaron. Entonces, si vemos, bueno, el sector energético está compuesto por varios factores. Los dos más importantes son el petróleo y la electricidad, sin lugar a dudas. Pero entonces, los neoliberales lo que hicieron a lo largo de todo su gobierno es ir ensayando a dónde había resistencia, y donde había resistencia, pues se aguantaban, se esperaban tantito, buscaban cambiar las condiciones, le daban la vuelta, etc. Y entonces no pudieron privatizar tan fácilmente el petróleo. Lo querían hacer desde el primer día, ¿eh? Y Miguel de la Madrid hizo una legislación para modificar quién sabe qué de la petroquímica secundaria y tal. Pero la gente resistió. Y resistió a muchos niveles. Desde el Senado hubo resistencia, todo esto. Y cuando Calderón sacó su reforma petrolera, las Adelitas salieron a las calles y la pagaron. Y no la pudieron aprobar sino hasta el sexenio de Peña Nieto. Y entonces llegó Andrés, y fíjense, una de las primeras cosas que hizo Andrés es que a la hora de negociar el TEMEC dijo que lo del petróleo no estaba en negociación. Y separó ahí la privatización petrolera. Pero, ¿saben qué? Por estar defendiendo el petróleo, no defendimos al sector eléctrico como debíamos. Y el sector eléctrico, que era crucial, lo fueron privatizando de a poquito. Y además, fíjense, era un sector estratégico. Entre 1960 y el 2000, toda la energía eléctrica que se produjo en México la produjo la Nación, la produjo Comisión Federal de Electricidad. En el 2000 Fox empieza a dar contratos a privados y poco a poco el sector privado se fue posesionando del sector eléctrico. Cuando Andrés llega a la presidencia en el 2018, ya el 54% de la energía eléctrica la producía CFE y los privados el 46%, y casi la mitad. Pero a estas alturas, como lo que hicieron es que dejaron toda una serie de leyes amarradas, a estas alturas, al día de hoy, se calcula que el 62% de la energía eléctrica la producen privados, fíjense bien, y CFE solo el 38%. Y en unos años, si esto sigue así,
CFE producirá solo el 15% y los privados el 85%. Esa es la muerte de Comisión Federal de Electricidad. Siendo que todavía tenemos la capacidad de generar el 90% de la electricidad del país, 97% como se genera. Estamos todavía en medida de controlar al sector eléctrico, nos estaban quitando frente a nuestras narices, con además cosas increíbles, nos estaban saqueando a la nación a partir del sector eléctrico. El CFE estaba patrocinando a las empresas multinacionales extranjeras, está clarísimo. No pagaban el porteo de luz, todo el tendido de cables que le costó a CFE de 1938 al año 2000 y cacho, lo estaban aprovechando ellos sin pagar un centavo. Eso no está bien. Es decir, no es una, vamos, el tendido eléctrico tiene dueño y era CFE, bueno, lo estaban quitando. Entonces, Andrés, para rescatar el sector eléctrico, lo primero que hizo es proponer la ley de la industria eléctrica para detener el saqueo, detener los contratos leoninos, ¿sí? Y lo que ocurrió es que inmediatamente el juez Gómez Fierro metió toda una serie, es un juez además menor, metió toda una serie de amparos que paralizaron la reforma, que paralizaron la ley, y entonces Andrés propuso el cambio constitucional. Yo quiero recordarles que la privatización eléctrica se hizo en lo oscurito. Hubo 2 cambios a la ley constitucionales, en el 93 y en el 2013, y los 2 se hicieron a las espaldas de la gente, en lo oscurito y con moches, con sobornos. Y eso es lo que te explica, por ejemplo, que estos señores hayan firmado unos contratos que realmente lesionan a la nación, porque hicieron unos contratos que eran increíbles, en los cuales hay uno increíble que establece que había 6 gasoductos, 6 contratos de gasoductos que establecían que aunque estas empresas no le surtieran el gas a México, México igual lo tenía que pagar. ¿Ustedes aceptarían un contrato así con el lechero o con el gasero? Pues no. ¿Sí? ¿Por qué los firmaron esos contratos? Porque los señores que firmaron esos contratos fueron a trabajar para las empresas que fueron beneficiadas por esos contratos. Es la única explicación. Y entonces, Andrés lo que hizo es que echó a andar todo el debate sobre la constitucional, y el debate, esta vez no se hizo lo escrutinio, que todo el mundo le entró, ustedes le entraron, y en la Cámara así hubo un parlamento abierto, y se hablaron de las cosas, y pasó una cosa curiosísima. Resulta que todos los alegatos de la oposición estaban basados en mentiras. En cuanto empezaron a salir los datos, todo el discurso opositor se cayó a cachitos. El discurso opositor, ¿qué nos decía? Nos decía que la ley que planteaba Andrés favorecía las energías sucias, y la llamaban la ley combustóleo, para darle mal nombre a la ley, o sea, la ley Bartlett, porque Bartlett tiene mal nombre por el fraude de 88, pero Bartlett ahorita está defendiendo la energía eléctrica, perdón. No, eso sí hay que entenderlo. Hay gente que en su vida tiene una participación, es decir, no todo el mundo tiene un camino totalmente coherente a lo largo de su vida. Hay gente que de repente está con en la historia de México te vas a encontrar con que tuvimos gente que en un momento estuvo con los liberales y después estuvo con los franceses, y viceversa. Bueno, el caso de Bartlett es muy claro. Bartlett es ahorita el gran defensor del sector eléctrico, y si se llama la ley Bartlett, a mucha pinche honra, vamos a llamarla ley Bartlett, está muy bien. Bartlett está defendiendo el sector eléctrico, pero entonces la llaman ley Bartlett, la llaman la ley combustóleo. Dicen que era indispensable la inversión extranjera para sostener la electricidad en México. Entonces, a ver, vamos a revisar todo esto. En el debate abierto quedó claro, primero, que las energías limpias de los privados no son tan limpias, son bien contaminantes, pero además estos privados producen un tipo de energía muy chistoso, porque por ejemplo en Europa hacen sus parques eólicos y sus parques solares y están obligados a poner generadores para acumular la energía, para que cuando deje de soplar el viento y deje de brillar el sol sigan generando la energía. Y aquí no.
En cuanto deja de soplar el viento, en cuanto deja de salir el sol, deja de brillar el sol, quien sale al quite es Comisión Federal de Electricidad, nos pasan el costo de todo. Es decir, fue un saqueo verdaderamente increíble. Tuvimos que paralizar hidroeléctricas para que estos pudieran generar energía. Es como si ustedes tuvieran un changarrito en su casa, de ese vive, y de repente se pone el Oxxo enfrente y los obligan a ustedes a financiar el Oxxo. ¿Por qué? En realidad no hay absolutamente nada que justifique esa política de Estado. Más que lo único que justifica es que estos señores se vendieron a los que están saqueando la nación. Y entonces, ¿qué hizo Andrés? Pues Andrés echó a andar la reforma constitucional, se abrió el debate, el 80% de la población aprueba la reforma eléctrica, está con la reforma eléctrica, y en la Cámara estos señores decidieron echar abajo esta reforma. Ahora, fíjense, la estrategia de Andrés es muy sencilla. Por un lado, fue una estrategia judicial que fue concurrente para decir, a ver, vamos a ver si nos pueden echar abajo la ley de la industria eléctrica. Si nos echan abajo la ley de la industria eléctrica, pues ahí tenemos la reforma constitucional y podemos hacer un montón de cosas para sacar la reforma constitucional. Pero como no nos echaron abajo la ley de la industria eléctrica, además no nos echaron abajo porque necesitaban 8 votos y solo obtuvieron 7, si nos quedamos en la rayita, pero quedó como una ley, quedó firme la ley de la industria eléctrica, entonces no necesitamos sacrificar nada a lo de la reforma eléctrica. Pero ojo, la estrategia de Andrés fue muy buena, jugó a dos bandas, y lo que dijo ayer es fantástico. Dijo, si hubieran aprobado la ley, la reforma eléctrica, podrían haber generado hasta el 46%, y el Estado pudo haber generado por lo menos el 54%, y si hubieran quedado 54, 46%, pero con esta, como está la ley, nos podemos generar hasta el 90 y tantos por ciento. O sea, no sé si se dan cuenta, ganamos esta reforma. Pero además, yo quiero decirles que lo que vimos en esta Cámara es que la oposición realmente entregó a la nación. Estos señores hicieron lo que se tipifica en el artículo 127 como una traición a la patria. Pusieron los intereses de grupos económicos extranjeros por encima de los de la nación. Eso es traición a la patria. No nos vamos a meter a la cárcel, pero ¿saben qué? Tenemos que sacar nosotros las lecciones de eso. La primera lección es que no podemos volver a tener una elección como la que tuvimos en el 2021. Tenemos que votar parejo por Moreno. Los pleitos internos nos costaron como 150 diputados. ¿Saben qué? Eso no nos puede volver a pasar. Lo que nos tiene que quedar muy claro es que si queremos que pase la reforma eléctrica, ¿sí?, tenemos que dejarle el mínimo de diputados a la oposición. Primera lección. Y bueno, pues hay muchas lecciones también que se derivan de eso. Yo quiero decirles que por primera vez en la historia de la izquierda mexicana, la diputación de la izquierda se portó como un bloque. No se nos salió ni un solo diputado, no se nos salió del guacal. Eso se llama disciplina, y tenemos que aprender a ser disciplinados. Tenemos que aprender que estamos en una guerra, y en esta guerra, sí, tenemos que entender que el otro bando se está organizando, lo está haciendo con lo mejor que puede. Ya se unificaron PRI, PAN, MC, PRD, y es el MACPRIAN, que le llaman ahora MACPRIAN, ¿sí? Y sabemos que se van a presentar en bloque en las elecciones del 2018. Lo que queremos es que les cueste. Necesitamos que en las siguientes elecciones pierdan todas las gobernaturas, y la verdad es que todo indica que van a perder por lo menos 5 de 6. Ojalá y puedan ganar las 6, pero tenemos que apretar para dejarlos sin ese margen de maniobra.
Esto es importante en relación al PRI. El PRI era el partido del presidente de la República hasta el año 2000. Cuando el PRI pierde la presidencia de la República, muchos analistas dijimos, el PRI se va a desfondar. Se rehizo. ¿Cómo? A partir de los poderes regionales, a partir de los gobernadores. Bueno, el PRI, si todo sigue como va, este año va a perder 2 gobernaturas más. Perdió 8 la vez pasada. Se va a quedar prácticamente sin gobernaturas. Le van a quedar el Estado de México y le va a quedar, creo que, Coahuila. Es lo que le queda. Bueno, tenemos que quitárselas. Es decir, el PRI va a quedar reducido en su mínima expresión. MC, Movimiento Ciudadano, que se planteó como una tercera vía para el país, se sumó a estos señores y en realidad es el PAN naranja. Es decir, quedó al remolque de estas cosas. ¿Quién gana en todo este proceso? Sigue ganando el núcleo duro de la oposición, que es esta derecha proempresarial, que es a favor del PAN, todo lo que están haciendo estos señores ahorita. Ahora bien, lo que les quiero decir, bueno, y la tercera gran reforma, el tercer gran movimiento de cambio que hemos visto en estos días, es que hace unos días Andrés presentó una reforma electoral, y tú la lees y dices, oye, pues está bastante bien. Es una reforma electoral que nos ahorra 24,000 millones de pesos, que democratiza al país, que resuelve un montón de cosas, que baja el número de diputados plurinominales. Es una reforma muy buena. La oposición ya dijo que se va a poner y que no va a pasar. Bueno, Andrés yo creo que ya sabe que no va a pasar la reforma con los señores. Pero ¿qué nos está diciendo con la reforma eléctrica y con la reforma electoral? Nos está evidenciando, por supuesto, pero nos está señalando ¿a dónde vamos? Nos está señalando la agenda para los 3 años que vienen, para los próximos 2 años y cacho, y para los próximos 6. ¿Cuál es la tarea? La tarea es sacar la reforma eléctrica. ¿Cómo la vamos a sacar? Tenemos que sacar mayoría calificada en el Congreso. Esa es la tarea. Si no la sacamos, bueno, pues es que no estamos a la altura del reto. Y lo mismo con la reforma electoral, ¿eh? Pues dense cuenta de qué es lo que estamos enfrentando. Ahora bien, estamos enfrentando una cosa muy delicada. Ahorita tenemos un gran dirigente. Andrés es un dirigente histórico. Y él va funcionando, está haciendo un montón de talacha. El partido, hay que decirlo con toda honestidad, el partido empezó pésimo el sexenio. Empezamos muy mal, desorganizados. Hubo elecciones en Coahuila y en Hidalgo y las perdimos las 2, siendo que Andrés estaba en su máximo de aceptación, ¿no? Toda esta gente que te viene a decir, no, como Andrés tiene una aceptación tan alta, entonces ¿por qué no sacó 35 millones de votos? No, porque no está tan fácil. Es decir, necesitamos toda una serie de estructura para que todo el movimiento efectivamente aterrice políticamente lo que tiene que aterrizar. Necesitamos, fíjense bien, unidad para empezar, y necesitamos disciplina dentro de las filas del partido. Es increíble esta herencia que viene de la izquierda, esta tendencia que tenemos a pelearnos por estupideces, ¿eh? ¿Cuántos pleitos hemos dado por candidaturas? ¿Cuántos pleitos hemos dado por cargos menores? Es una cosa increíble. Y les quiero decir una cosa, si seguimos dando esos pleitos no vamos a tener ni los cargos mayores ni menores, ¿eh? Vamos, si el pleito interno lo que te garantiza es la derrota. Entonces, lo que yo les quiero decir es lo siguiente: Andrés se va a ir. Y en América Latina, las izquierdas siempre han sido caudillistas, siempre han tenido un dirigente, pero nosotros tenemos que aprender a dar el salto. Tenemos que aprender a resolver todo este problema. Y para eso, entre otras cosas, pues tenemos que suplir a Andrés. ¿Cómo lo vamos a suplir? ¿Saben cómo lo vamos a suplir? Con un buen partido, con un programa y con una ciudadanía consciente. Es la única manera que tenemos de enfrentar el problema. ¿Qué implica esto? Pues implica un montón de cosas.
pero un monto. Implica que tenemos que entender la magnitud del reto. La magnitud del reto es enorme, porque estamos enfrentando, estamos siendo la punta de lanza de la transformación en América Latina, y perdón, pero una de esas ya está del planeta, ¿eh? Si chafeamos nosotros, todo se viene abajo, y la resistencia contra el neoliberalismo se va a caer. Entonces necesitamos entender que es una responsabilidad histórica de muy altos vuelos. Segundo, tenemos que entender qué tipo de revolución o de transformación estamos haciendo y qué proyecto de transformación traemos. Y esto es importante porque durante décadas la izquierda manejó la idea de que hay que hacer un partido de vanguardia centrado en la clase obrera y con alianza de la clase campesina y todo eso, pero perdón, Moreno es otro fenómeno. Y les voy a decir por qué es otro fenómeno, por qué somos otro fenómeno. El movimiento obrero, el movimiento campesino, que fueron la base de la transformación de la Revolución Mexicana, ¿sí? Hoy en día están totalmente desarticulados. ¿Por qué están desarticulados? Porque el neoliberalismo los desarticuló. Una de las cosas que hizo el neoliberalismo es desarticular al movimiento obrero en todo el país. En toda América Latina lo hicieron. No dejaron un sindicato fuerte, y yo creo que ya acabaron con prácticamente todos los grandes contratos colectivos de trabajo. Quedaba el del SME y se lo echaron. Queda más o menos el de telefonistas. ¿Por qué resistió, por ejemplo, el SME? Porque hay un sector que se transformó en una cosa empresarial, ¿eh? Hay que decirlo como es. ¿Por qué resistió, por ejemplo, el Sindicato de Trabajadores de la Educación? Porque se convirtieron en un aparato electoral. El Bester Gordillo le dedicaba fortunas a un aparato electoral del sindicato. Entonces, ¿por qué un sindicato gasta tanto? Porque esa era una de las funciones del sindicato. Ya, el Bester, recuerden ustedes que la acabaron metiendo a la cárcel. Los propios señores a los que apoyó en las elecciones del 2012. Entonces, el movimiento obrero mexicano está deshecho. Díganme ustedes, ¿dónde están los grandes movimientos sindicales hoy en día? Hay cosas en la maquila, pero ¿quién los encabeza? Los encabezan abogados. Hay una cosa ahí complicada. ¿Y qué quiero decir con esto? Que los tenemos que organizar, que tenemos que impulsar desde el partido la organización de sus sectores. Tenemos que organizar a la población. Es decir, el gobierno es un caso rarísimo en la historia de México en el cual el gobierno está mucho más a la izquierda y mucho más activo y mucho más movilizado que los sectores populares. No sé si se han dado cuenta de eso. O díganme dónde están los grandes movimientos. Donde hay grandes movimientos, ahí está Moreno. El movimiento de mujeres, ahí está Moreno. El movimiento de los pueblos indígenas, está Moreno. Pero hay toda una serie de factores en las que no estamos. Bueno, ¿qué somos entonces si no somos un partido campesino y obrero? ¿Qué somos? Pues somos una cosa rara. Somos en realidad un frente amplio. Somos un frente amplio y nos organizamos como frente amplio en las elecciones del 2018. Y como frente amplio hemos conquistado toda una serie de puntos. Ya tenemos hasta empresarios entre nosotros y hasta son buenos aliados, ¿o no? Porque, ojo, ¿contra qué? Los frentes amplios se suelen organizar contra algo. Es un frente amplio contra el neoliberalismo. Y tenemos que tener claro que el pleito contra el neoliberalismo no lo hemos ganado. Prueba de eso es que nos acaban de echar abajo la reforma eléctrica y que ya nos anunciaron que no va a pasar la reforma electoral. Todos sabemos que tener la presidencia no es tener el poder. El poder es un entramado bien complejo y tenemos ahí que el poder judicial está mayoritariamente en contra de nosotros y que en el Congreso tenemos mayoría simple pero no mayoría calificada.
y que en la presidencia misma hay un montón de resistencias, es lo que Andrés llama el elefante reumático, y que en el cuarto poder, en el poder de la prensa, estamos en minoría absoluta. Ni siquiera, fíjense bien, en los espacios radiofónicos y televisivos del gobierno tenemos mayoría. El grueso de los espacios de opinión de Canal 11, de Canal 22, los ocupan los partidarios del viejo régimen. Y ahí están los hombres de negro y todo eso, y las voces que simpatizan con la cuarta transformación son minoría. Entonces, aún en el cuarto poder estamos muy restringidos. Y ahí va la otra. ¿Dónde está el verdadero poder? Pues en el dinero. Los señores del dinero están intactos, hasta están ganando más ahora que antes. ¿Por qué? Fíjense, el otro día decía un cuate, no, es que, ¿cómo que es un frente contra el neoliberalismo si los señores ricos están ganando más? Espérate, es muy distinto el neoliberalismo y el capitalismo. El capitalismo es una cosa, el neoliberalismo es una de las tantas manifestaciones del capitalismo y tal. Pero hay muchos grandes empresarios que están muy encabronados por lo que pasa, por lo que les hizo el neoliberalismo. El neoliberalismo es muy ineficiente, es el régimen del capital financiero en concreto. Bueno, es decir, estamos haciendo un frente amplio, nos hemos consolidado como un frente amplio contra el neoliberalismo. Por supuesto que este frente amplio, además, está organizado de una manera muy peculiar. ¿Saben qué es Morena? Morena es efectivamente la cuarta transformación de la nación. Viene de 3 transformaciones anteriores. ¿Cuál fue la primera transformación? La de la independencia. ¿Por qué pelearon los insurgentes? Pelearon contra la injusticia y por la soberanía, por el derecho de que el pueblo mexicano se pudiera gobernar a sí mismo. Esto es lo que peleó la primera gran transformación. La segunda gran transformación, la de Juárez, la de los liberales, también peleó por la soberanía y también peleó contra la injusticia, pero sobre todo agregó varias causas, se nos han ido sumando causas. Peleó también por el derecho a la libre expresión, por el derecho al libre pensamiento. Tú revisas el gran pleito de los liberales, su gran bandera era la libertad de imprenta, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento. Entonces, se fueron sumando las causas. ¿Para qué fue la tercera gran transformación? Fue por la soberanía, por la libertad de pensamiento, contra la injusticia, pero además sumó 2 cosas que son muy importantes. El derecho a la democracia plena, esto está contenido en el lema sufragio efectivo, no reelección, y también peleó por los derechos sociales, la jornada laboral de 8 horas, un salario mínimo constitucional, y la Constitución del 17 fue la primera constitución a nivel mundial que elevó a rango de ley los derechos sociales. ¿Por qué estamos peleando nosotros? ¿Saben por qué estamos peleando? Por todos esos derechos juntos, por el derecho a la soberanía. Y fíjense bien, han cambiado los actores. Hoy no peleamos por la soberanía contra la corona española, pero sí contra las pinches multinacionales de la energía, contra Washington, contra todos estos actores. Pero seguimos peleando por la soberanía. ¿Se dan cuenta? Seguimos peleando contra la injusticia, por supuesto. Seguimos defendiendo el derecho al libre pensamiento, por supuesto. Pero fíjense bien, quien restringía el libre pensamiento en el siglo XIX seguía siendo la Iglesia, que también amenazaba la soberanía de la nación. Pero la Iglesia, en el siglo XIX, era la que impedía la libertad de pensamiento, porque implantaba un dogma. Y si tú no creías lo que te decía el cura, te ibas al infierno, qué horrible. Hoy no peleamos contra la Iglesia, estamos peleando contra el cuarto poder, que funciona como un aparato de control ideológico muy eficaz
en manos de unos cuantos grandes propietarios. Pero fíjense bien, seguimos peleando por la libertad de pensamiento. Y en este pleito por la libertad de pensamiento, ¿sí?, lo que estamos haciendo es tomarlo, llevarlo a fondo. No queremos que sea nada más por librarnos de la dictadura mediática, no. El pleito por la libertad de pensamiento implica hacer una profunda revolución de las conciencias. Implica que ustedes vienen aquí y se tardan, vienen el viernes en la tarde, después de que están hasta la madre de trabajar, y vienen aquí un güey bien a echarles un pinche rollo y a plantearles todas estas cosas. Eso es parte de la libertad de pensamiento. Ustedes se ponen a pensar, cabrón, pues una de esas es que aquí sí está muy pendejo, pero aquí tal vez no tanto. Entonces, eso es parte del proceso, ¿sí?, de la profundización de la causa que iniciaron los liberales en el siglo XIX. La libertad de pensamiento, ¿sí?, implica hoy en día no solamente acabar con la pinche dictadura de los grandes medios, sino también que tengamos el derecho a reflexionar sobre el país, sobre lo que queremos, sobre nuestras causas. Por eso es tan importante impulsar los círculos de estudio. Por eso es tan importante que impulsar estos círculos de debates en los que la gente llega y discute y piensa. Es decir, estamos peleando por un derecho histórico del pueblo mexicano. Y tú dices, bueno, y los derechos sociales, la lucha contra la injusticia que concretó finalmente la Constitución del 17, la lucha, la reivindicación de los derechos sociales. Seguimos peleando por eso, pero por supuesto que es una de las primeras cosas que hizo Andrés, subir el salario, restablecer los derechos a la jubilación, distribuir becas, apoyos a adultos mayores. Estamos, si ustedes se fijan, haciendo lo que pidieron los constituyentes del 17 y sus antecesores, pero estamos llegando a otra etapa. Poner que son de plantear que en la Constitución son derechos, las becas y los programas para adultos mayores es parte de ese pleito, de esa reivindicación histórica del pueblo mexicano. Y son las únicas reivindicaciones que tenemos. No, se nos han ido sumando otras, las de los ecologistas, la defensa de la tierra y del agua, las de las mujeres, sobre todo las de las mujeres, la lucha contra la pinche opresión de los machos. Esa lucha la tenemos que hacer nuestra en Morena, y estamos convencidos en Morena de que la cuarta transformación tiene que ser feminista o no será. Las luchas de los pueblos indígenas, las humanas. ¿Qué les estoy diciendo con todo esto? Que nuestro movimiento, que Morena, es la suma de todas las demandas históricas del pueblo de México. No sé si se dan cuenta de lo que implica esto. Implica que tenemos que ser conscientes cuáles fueron estas demandas históricas. Implica que las tenemos, bueno, estas demandas siempre tuvieron una razón de ser y las podemos y las debemos honrar. La lucha por la reforma eléctrica es la lucha por la soberanía de los lineamientos. Es una lucha que viene, es la herencia del Purímago. Son las luchas de siempre. Lo tenemos que tener claro. La lucha contra los grandes medios masivos de comunicación es la lucha por la libertad de pensamiento. La lucha por poder platicar, todas cosas, es parte de la lucha por la libertad de pensamiento. La lucha por los derechos sociales son las luchas históricas del pueblo de México. Es la lucha, y se suman a nuestras luchas las luchas de los derechos de los homosexuales. Todas las luchas se suman. Somos, fíjense bien, un frente amplio, ¿sí?, que reivindica la suma histórica de las luchas del pueblo de México. Es decir, somos un frente amplio de izquierda, con una clara vocación izquierdista, porque estamos peleando por la justicia social. Yo quiero decirles una cosa. Esta semana, yo creo que vivimos uno de los momentos más altos de nivel de conciencia del pueblo de México. Yo simplemente les quiero decir que el pinche canal del Congreso, que no lo quiere ver nadie,
De repente lo vieron 1 millón de personas y se aguantaron 9 horas viendo el debate para ver cómo hacían el ridículo estos señores. ¿Saben qué? Eso es un nivel de conciencia. Chingón. ¿Es suficiente? No. A ver, sirve para muchas cosas, pero falta. Tenemos que tener muy claro que el régimen neoliberal sigue vivo y sigue vivo en México. ¿Qué implicaciones tiene todo esto que les estoy diciendo? Tiene muchas a nivel organizativo. La primera es que tenemos que dejar de lado los pleitos internos. Que nos dirán, es decir, ¿qué quiero decir con esto? Es decir, sin lugar a dudas, la política se hace a muchos niveles. El teórico italiano, el filósofo Gramsci decía que hay alta política y hay baja política. La baja política es el pleito por los cargos, es la ley, ¿no? Y la alta política son las cosas que transforman a la nación. ¿Qué es lo que realmente transforma a la nación? Lo transforma que yo sea diputado, lo transforma que mi compañero llegue a alcalde, mi madre. Lo que la transforma es la reivindicación de las causas históricas y de las luchas históricas del pueblo mexicano. La lucha por la soberanía, la lucha por la reforma eléctrica, la lucha por la democracia representativa directa. Eso es alta política. Cuando yo me encuentro con gente del partido y fuera del partido que apuesta a la división interna, a la fractura, porque están peleando cargos, pero eso no están haciendo alta política. Esos están buscando a ver cómo chingados se sirven. Tenemos además, y este es un planteamiento que es muy importante, un problema serio, que somos, ya dijimos, somos un frente amplio que reivindica las luchas históricas del pueblo mexicano. Hola. Somos la suma de las luchas históricas del pueblo de México. Fíjense bien, pinche responsabilidad que nos estamos echando. Pero somos una cosa rara como formación, porque somos un partido movimiento. Y el término en sí es un término bien contradictorio. Les voy a decir por qué. Porque un partido tiene como objetivo la conquista del poder y los movimientos sociales son movimientos que reivindican causas específicas. ¿Y a quién se las reclaman? Al poder. Somos un partido movimiento en el poder. ¿Te das cuenta qué pinche contradicción? Entonces, ¿qué hacemos cuando los movimientos nos reclaman cosas? Porque además, ojo, como les dije hace rato, tenemos que escoger nuestros pleitos, ¿eh? Es decir, ¿sabes qué? Ahorita sí era crucial defender la reforma, sí era crucial defender la soberanía, ¿no? Bueno, tenemos que hablar con todos estos sectores y hacerles entender que tenemos que actuar ordenadamente para sacar adelante esta agenda, porque si no, nos la van a dar. Si nos encontramos con que de repente hay un actor político que dice, ¿sabes qué? Me vale más todo lo demás, yo lo que necesito es que el salario mínimo sea de 1,000 pesos diarios. Si nos meten en esa dinámica, nos van a tronar. Y sí, claro que queremos que el salario sea de 1,000 pesos diarios, pero denos chance y lo vamos subiendo de a poquitos. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, ¿cuál es? Fíjense bien, somos un partido movimiento en el poder. ¿Cómo podemos resolver esta contradicción? ¿Saben cómo? Haciendo gran política. Buscando cuáles son las reivindicaciones históricas que podemos echar a andar en el momento actual. Andrés, esto lo entendió perfecto, ¿eh? Y las ha ido sacando una por una. Y vamos bien, ¿eh? La verdad es que yo llevaba décadas leyendo el periódico y deprimiendo. Y de repente empiezo a leer el periódico después del 1 de diciembre del 2018 y decía, chingón, esto está padrísimo, ya subió el salario, ya metieron esto, ya, es increíble. Bueno, eso es lo que tenemos que aprender a hacer, convencer a la base de que nuestras reivindicaciones tienen que ser estas, que son históricas, ¿de acuerdo?
Y aquí hemos tenido, Andrés nos está marcando la agenda con toda claridad. ¿Qué es lo que tenemos que pelear en los próximos años? Pues perdón, las reformas, la soberanía energética, la soberanía eléctrica, ahí está. Es un pendiente que tenemos. No lo vamos a poder sacar en esta legislatura porque se opusieron nuestros señores. Tenemos que ingeniárnoslas para sacarle la siguiente. ¿Y cuál es la forma más eficaz de sacarle la siguiente? Sacar mayoría calificada. ¿Qué implica esto? Implica que como partido movimiento tenemos que actuar con disciplina. Y yo quiero aquí hacer un reconocimiento a Leila y a los diputados. Los diputados en este trance cerraron filas. Y dime si es lo normal en la historia de la pinche izquierda mexicana. Hombre, de repente tenías a 10 que se te iban porque se te sumaban a MC, y aquí todos se disciplinaron y hicieron su tarea. ¿Sabes qué? Andrés está haciendo su chamba y los compañeros también. Chingón. Muy bien. Ahora, ¿lo estamos haciendo nosotros como movimiento? ¿Sabes qué? Tal vez no. ¿Dónde está el movimiento obrero? ¿Dónde están los movimientos campesinos? Tenemos que articularlos. Son una fuerza potencial enorme, pero no se manifiesta. Perdón. Tenemos que organizar todo ese sector. Necesitamos disciplina. Cuando digo necesitamos entender que somos un frente amplio, es decir, en el frente amplio caben todos los que entraron aquí en el 18. Todos. Hay muchos que no nos gustan y con los que tenemos pleito, pero mientras estén acá, les vamos a pedir que funcionen con el movimiento y que saquen adelante las tareas. Ya si se van, bueno, ya hacemos otra cosa, ya la postura será otra. Pero ahorita lo que necesitamos es sumar filas, cerrar filas y sumar gente. ¿Ok? Las tareas para los próximos meses son muy claras. La primera tarea es impulsar hasta donde podamos la ley de la industria eléctrica, sacarle todo el jugo posible. La segunda tarea, esto lo va a hacer en parte Comisión Federal de Electricidad y el gobierno, y nosotros tenemos que hacerlo. La siguiente tarea es impulsar la reforma electoral. Tenemos que dar el debate que dimos con la reforma eléctrica, que además fue muy eficaz. El debate lo ganamos, así como ganamos el debate de la reforma eléctrica, tenemos que ganar el debate de la reforma electoral. A la gente le tiene que quedar claro que lo que propuso, que la propuesta de Andrés Manuel, sí fortalece la democracia. Es así de simple. Tareas políticas concretas para los próximos meses están muy claras. Tenemos que sacar las elecciones en 6 estados: Aguascalientes, Durango, Quintana Roo, Hidalgo, Tamaulipas y Oaxaca. Y creo que vamos a ganar, por lo menos en 5 de 6, por lo menos en 4 o 5 de 6 estados vamos a ganar. Hay que buscar que saquemos los 6. Y si para eso necesitamos hacer de repente brigadas de gente que vaya para allá, las hacemos. Tenemos que sacar esas pinches tareas, porque la lucha también es territorial. ¿De acuerdo? Y tenemos, por supuesto, una vez más, que profundizar el nivel de conciencia, porque fíjense, el pueblo de México, yo les contaba, ha hecho 4 ya grandes transformaciones en su historia. Son pocos los pueblos del mundo que se han echado 4 transformaciones, somos uno de esos. Tenemos que sacar lecciones de las anteriores, y las sacamos. ¿Cuál fue la primera lección que sacamos? Que decidimos hacer una revolución pacífica. Híjoles, ¿sabes qué? Eso sí es una transformación radical, porque las otras 3 fueron violentas. Esta es pacífica. Ahora, ¿qué implica que sea pacífica? Implica que el nivel de conciencia tiene que ser mucho más profundo. Y lo está haciendo, lo está haciendo. Pero sí necesitamos radicalizar todavía más este proceso. Y entonces, yo lo que les quiero plantear es lo siguiente: necesitamos cerrar filas, necesitamos unidad adentro del movimiento.
Y unidad en torno a las grandes causas, ¿eh? Está muy claro en torno a qué. No es en torno a una persona, es en torno a procesos y a causas grandes, que están muy claras. Entonces, la siguiente tarea política, ¿saben cuál es? Esa es la más complicada. Tenemos que salir con bien en la elección del 2020. Si nos empezamos a agarrar del chongo, van a ganar vosotros, ¿eh? Entonces necesitamos disciplinarnos y dejarnos del pleito interno. Las derrotas históricas del pueblo mexicano, las derrotas históricas de la izquierda mundial, siempre han sido por divisiones internas. ¿Ok? El que le apuesta a la división interna está a favor de Claudia X González. Pues les quiero decir que vamos bien, pero que las tareas están bien complicadas. Los que piensen que vamos a ganar fácilmente el 2024 están muy equivocados. Van a intervenir los grandes empresarios, van a intervenir los grandes partidos, van a intervenir sin duda los Estados Unidos y otros actores internacionales. Elon Musk, que acaba de comprar Twitter, se va a meter porque quiere el litio mexicano. ¿Sí? Tenemos que rescatar todas estas cosas. Ah, otra tarea, tenemos que sacar la ley minera. ¿Ok? Son tareas muy claras. Y son tareas que realmente importan. Entonces, lo que les quiero plantear es esto. Vamos a... Se tienen que seguir reuniendo, tenemos que seguir discutiendo y tenemos que sacar adelante estas grandes tareas. La unidad tiene que ser en torno a estas cosas. ¿Ok?